solamente en funciones racionales. Cualquier función que tenga un comportamiento de esta manera, o sea, en el que hay una recta horizontal y la función se acerque a un cierto valor de y, que puede ser 2 o 3 o lo que sea, genera una asíntota horizontal. Eso puede ser una función racional, puede ser una función de cualquier otro tipo, inclusive funciones exponenciales ya sabemos que también hacen eso. ¿Ok? Empezamos por ahí entonces. Vamos a poner una función acá que justamente no es una función racional. Sin embargo, sí es una función en la cual cuando el x crece mucho, pueden ver ustedes acá que cuando el x crece mucho, el 1 es como que se desdibuja. Y esto es un valor muy grande, cuya raíz cuadrada de x cuadrado viene a ser como x. Y esto también va a ser parecido, pero con signo cambiado. O sea, ese tipo de cosas, para analizar eso, podemos hacer algún tipo de aproximación. Entonces yo preguntaría, ¿qué es lo que pasa cuando el x crece mucho? Por ejemplo, cuando el x es, no sé, 100. Entonces podemos poner 100. Pues para eso necesitamos usar la calculadora, ¿verdad? Vamos a usar la calculadora, a ver, vamos a encontrar por ahí la calculadora. No quiere. Bueno, ponemos la calculadora. Ponemos la calculadora, sería raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y abajo ponemos 1 menos x. Si yo pongo calc y le pongo 100, vamos a ver qué me sale. Menos 1.01. ¿Ok? Menos 1.01. Y acá está. ¿Qué pasa con la función? Entonces voy a poner la calculadora acá. Ya está. ¿Qué pasa si le ponemos ahora 200 o 500, por ejemplo? Le ponemos 500 y sale menos 1.00200, etcétera, varias cosas. Y yo creo que ahí ya nos podemos dar cuenta, sobre todo si le ponemos un valor como 10.000, que la función se está aproximando a un cierto valor. Entonces lo peculiar de este caso es que cuando x crece mucho, yo creo que es más que suficiente para darnos cuenta entonces que cuando el x crece mucho, el y se acerca a menos 1. Podríamos ahora hacer la misma aproximación cuando el x decrece mucho, por ejemplo cuando x es menos 100. Está claro que el x sí puede ser negativo porque aquí tenemos un término, una potencia 2. Calc, le voy a poner menos 100. Fíjense que sale 0,99. Ustedes que ya tienen cierta experiencia de 0,4, 9,5, etcétera, etcétera, cierta experiencia con los límites, ya podrían ser tan audaces de decir hacia dónde se acerca. Calc 1000 le voy a poner. Menos 1000, ¿no? Cero punto nueve 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 cero 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 cuatro nueve nueve, etcétera. Ya no necesito seguir poniendo valores. Ya para mí es bastante evidente que el límite, miren esta audacia lo que voy a decir, cuando x se acerca a más infinito
de la función f de x, cuando se acerca x a más infinito, ¿a dónde se va el y? A menos 1, ¿verdad? Y pregunta, ¿y el límite cuando x se acerca a menos infinito de esa misma función, qué cosa sería? Es 1, ¿verdad? A ver, vamos a confirmar con la gráfica si eso es cierto. Ok, vamos a confirmar con la gráfica si eso es cierto. Y aquí está la gráfica, como pueden ver. Esta función ha sido muy bien escogidita y de hecho no es tan fácil encontrar funciones que cuando el x se va a menos infinito, el y se va al 1, como pueden ver acá. Y cuando el x crece mucho, a más infinito, la función se acerca a menos 1. Como pueden ver ustedes acá, esto de hecho es también una asíntota. Es una recta a la cual la función se acerca indefinidamente, pero no la llega a tocar, como ese asunto de los perros dingo que les expliqué en la clase, ¿no? A lo de, bueno, a los alumnos que iban conmigo. Entonces, si nosotros nos acordamos cuáles son las ecuaciones de las rectas horizontales, que son totalmente... Acá también puede alguien decir, sí, pero acá también hay una asíntota vertical. Es cierto, pero el tema de esta clase no es eso, pero no quiere decir que no lo pueda decir. De hecho, esta recta se llama x igual 1. Entonces, cuando ustedes no se acuerden cómo son las ecuaciones de las rectas horizontales y verticales, simplemente tomen una de ellas. Si x igual 1, entonces esta de acá, ¿qué cosa será? Ya no va a ser x, ¿no? Tendría que ser y igual menos 1. Así como la de acá tendría que ser y igual 1. Entonces yo declaro que las asíntotas horizontales son las rectas y igual menos 1 y y igual 1. Y la asíntota vertical, que no puedo descartarla también, es x igual 1. Estas rectas me permiten a mí poder hacer la gráfica, lógicamente con unas tabulaciones. Yo le he presentado la gráfica ya, no tengan miedo que no le vamos a preguntar una así. Nosotros solo vamos a trabajar con funciones racionales. Pero el procedimiento es exactamente igual. Para terminar la gráfica simplemente se tabula en algunos puntos para completar la gráfica, ¿correcto? Si quieren copiar, ponen pausa, ¿no? Entonces, lo que he dicho aquí hace un rato ya, entonces es importante, o sea, ayuda para conocer el comportamiento de la función, léase gráfica o léase hacia dónde se acerca, analizar qué ocurre cuando la variable independiente llamada x aumenta o disminuye ilimitadamente. O sea, no solamente que yo piense en x igual o x tiende a más infinito, también tengo que poner x tiende a menos infinito. Yo sé que eso es doble trabajo y todo eso, pero es parte de lo que nosotros queremos inculcar a ustedes, que no se amilanen ante el trabajo fuerte. Si el x crece ilimitadamente, podríamos determinar el límite cuando x tiende a más infinito, que al final de esta sesión ustedes van a saber hacer eso. Y lo pueden hacer usando aproximaciones, como lo acabamos de hacer hace un rato. Ese método no tiene pierde. De hecho, ustedes le ponen 100, 200, 300, 1000 y ahí debe salir. Y por otro lado, si se va al menos infinito, pues le ponen menos 10, menos 20, menos 100, menos 500 y también debe salir. Ahí se debe notar hacia dónde se acerca el y. Si escuchan un ruido medio extraño es porque es el ventilador de mi computadora que no se apaga nunca. Bueno, así lo han configurado. Si al analizar este comportamiento se observa que la función, o sea, si vemos que el y se acerca a un número, se acerca tipo 299, 29999 y así, entonces quiere decir que hay una asíntota horizontal cuya ecuación es justamente el valor de ese, o sea, y igual a ese límite. Vamos a ver algunas propiedades. Estas propiedades las voy a ilustrar usando ejemplos de funciones, para las cuales me he hecho cargo de usar el Desmos, como siempre les recomiendo en la clase. ¿Cuáles son las propiedades de los límites al infinito? Miren, por ejemplo, si tengo, piensen ustedes en esto, si el numerador es 1, o sea, algebraicamente, esto lo podemos ver algebraicamente, pero también lo podemos ver gráficamente. O sea, no se olviden que dentro de el límite, lo que está acá adentro siempre es una función. Y una función siempre tiene una gráfica. Entonces, básicamente lo que me están preguntando acá es,
otra vez en ruso, ¿a dónde se acerca el y? ¿No? Esto es el y. Cuando el x se acerca a más infinito, o sea, cuando el x crece mucho. Cuando el x crece mucho, nosotros podríamos pensar en un valor como 1 entre 1.000.000. Muchos no tienen idea qué cosa es esto. Si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a dar cosas tan graciosas como 10 a la menos 6, que por supuesto no entendemos nada qué cosa es esto, ¿no es cierto? Entonces, y ahí ya colapsamos y queremos retirarnos y todas esas cosas. Entonces, no pongan de frente 1.000.000, pues, porque no lo van a comprender. Empiezan a hacer una tabulación algo lenta, ¿no? Y le ponen, no sé, pues, le empiezan a poner valores como 20, 100, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta. Entonces, esto se puede demostrar, esta propiedad, de hecho, de que cuando el x se acerca, o sea, cuando el x crece mucho, por eso les digo, basta que le ponga 50 y 500 y debería darme cuenta de eso. Ok, ahí le estoy poniendo la gráfica, podemos poner la gráfica, no hay problema. Pero si pongo en la calculadora, o sea, primero estoy tomando el caso en el que el x se acerca a más infinito. No tiene que ser el mismo valor, ¿no? Esos tengo que separarlos, ¿no? Primero hago cuando tiende a más infinito y le pongo, pongámosle 1 entre x, calc, y le pongo 50, calc 50, sale 0.02. Eso no me dice mucho, la verdad. Yo no me arriesgaría a decir que porque el x se acerca a 50, ya el y se va a 0. Pero si le pongo calc 500 y me sale, ahí me empieza a salir, ese es el problema, me sale 2 por 10 a la menos 3, cosa que nosotros no sabemos qué hacer. Entonces 2 por 10 a la menos 3 es 0.002. Significa que acá, cada vez que ponga yo un 0, se intercala un 0 más acá. Con eso ya deberíamos darnos cuenta de que el límite cuando x tiende a más infinito da 0. Del mismo modo podemos poner ya, yo no tengo que ponerle los mismos números que puse arriba. Como ya vi que es algo lento, ¿por qué no le pongo menos 100, menos 1000? Y ahí debería darme cuenta. Entonces le pongo calc menos 100 y me sale menos 0.01, coma, punto, ya no sabemos. Calc, le pongo menos 1000 y me sale menos 0.001, y así sucesivamente. Entonces ya saben que si pongo acá 20 ceros, aquí van a aparecer 19 ceros. Entonces, de hecho, por los dos lados, el límite cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito de esta función da 0. Ustedes aprecian acá en la gráfica qué pasa cuando el x crece mucho. ¿A dónde aterriza? Y voy a usar la palabra, ya no voy a usar la palabra articula, sino la palabra aterriza. ¿A dónde empieza a aterrizar? Aterriza es una palabra que todos entendemos. Y por este lado también. Ahora, ustedes dirán que acá aterriza de cabeza. No sé si ustedes han visto la película de Denzel Washington, esa que se llama El vuelo. Bueno, Denzel Washington en esa película aterriza el avión de cabeza y salva la vida de no sé cuánta gente. ¿Ok? Pero bueno, no les diré el desenlace de la película, veanla primero. Y de hecho, entonces, cuando el x crece mucho, el y se acerca a 0. Y cuando el x decrece mucho, decrece en el sentido que se hace muy negativo, el y ¿a dónde se acerca? También a 0. Por eso que esta es la propiedad. Entonces, de 1 entre x, el límite cuando x tiene más o menos infinito de 1 entre x da 0. Ya, esa es una propiedad. El límite de una potencia, suponiendo que n sea un número par, es más infinito. Oye, ¿cómo sé? Le ponemos un ejemplito. Supónganse que fx es x a la cuarta. Y piensen en valores de x cuando x se acerca más infinito, como por ejemplo x igual 20, 30, 40. Ojo, acá la recta x igual 2 no es asíntota. Puede parecer asíntota, pero no es. Basta que ustedes pongan x igual 3 y se van a dar cuenta que esto continúa. 3 a la cuarta es 81. Y le ponen x igual 2
y sale 4. Eso no puede ser asíntota. Entonces ustedes pueden leer acá que cuando el x crece mucho, ¿a dónde se va el y? Pues esto sigue abriéndose y sigue abriéndose indefinidamente. Se va más infinito, ¿verdad? Y cuando el x se hace muy negativo, también el y se va más infinito. ¿Y eso por qué ocurre? Por lo van al mismo lado. Bueno, porque es una potencia par. Por esa razón. Entonces deducimos que para una potencia impar no hará eso. Así es. Cuando es una potencia impar, en el lado positivo sí va a más infinito, pero en el lado negativo se va a menos infinito. Lo podemos demostrar usando la función g de x igual a x cubo. Como pueden ver, cuando x crece mucho, a más infinito, el y se va también a más infinito. Sin embargo, cuando el x decrece mucho, o sea, se va a menos infinito, entonces el y también se va a menos infinito. Y eso con cierto entrenamiento basta que le ponga un número como menos 10 y ya me voy a dar cuenta que sale menos 1000, ¿no? O menos, ya no le puedo poner menos 1000 porque se va fuera del alcance de la calculadora. Yo tengo que usar valores que la calculadora pueda resistir. ¿Okay? Bueno, y acá hay otra propiedad. Esto tiene que ver con una diapositiva que voy a mostrar en unos segundos de los planetas. Fíjense, este es primero esa expresión que está ahí, que no entendemos qué cosa es un polinomio. Un polinomio tiene la característica de que su exponente es un número positivo. ¿Ok? Y de hecho el polinomio debe estar ordenado y natural, claro. Ordenado de tal modo que este n sea el mayor grado. Entonces quiere decir que los otros tienen menor grado. Es bastante razonable pensar de que si x fuera un número muy grande, este primer término va a ser tan grande comparado con los otros que no va a valer la pena considerarlos. Y entonces matemáticamente hay una palabra para eso. Se desprecian. Se desprecian los valores que son muy pequeños comparados con el valor grande, lo que significa que yo puedo calcular ese límite de ese polinomio, que es una función polinómica, o sea, a dónde se va la gráfica, a dónde se va el y cuando el x crece mucho. Lo puedo calcular considerando solo el primer término, porque el primer término ya es inconmensurablemente superior a los otros y él habla por todos. ¿Ok? Ejemplo. El ejemplo se ha puesto donde escribí. Ahí está. Entonces significa que la propiedad que acabo de invocar dice que yo puedo calcular este límite usando solamente el término principal. Y apliquemos la propiedad. Entonces esto va a ser fiesta para muchos de ustedes, ¿no es cierto? Voy a decir, bueno, pero esto es mucho más fácil. Claro, pero ahora tienen que tener cuidado. ¿Y cómo hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito? Usando la primera propiedad que hicimos. Porque la primera propiedad que hicimos dice que cuando la potencia es par y el x tiende a menos infinito, este sale... O sea, yo podría, por ejemplo, usar la otra propiedad y decir que es menos 3, la propiedad en la que puedo sacar la constante. Yo sé que ustedes quieren escribir de frente ya la respuesta, pero esto es más seguro. Entonces, este límite cae exactamente dentro del caso de que mi potencia es par. Con un menos infinito esto da positivo, o sea, es un infinito positivo. Menos 3 por un infinito positivo es un infinito negativo, ¿correcto? Ese es el pensamiento que hay que hacer. Claro, ahí sale, ¿no?, menos infinito y todo eso. Ok, ahí está la gráfica, como pueden ver. Es una función cuadrática. Cuando x tiende a menos infinito, o sea, evidentemente, o no tan evidentemente, si x se va a menos infinito, el y a dónde se va,
a menos infinito también, que eso ya lo había establecido algebraicamente, lo que quiere decir que se puede hallar esto de tres maneras, como siempre me mato diciéndoles. La primera manera es usando las aproximaciones para calcular límites. La segunda manera es viendo la gráfica, que es lo que estamos haciendo acá. Y la tercera manera es usando las propiedades. O sea, ni usando aproximaciones ni viendo la gráfica, yo puedo usar las propiedades y también puedo determinar el límite. ¿Okay? Esto es lo que quería mencionarles. Ayer justo estaba viendo un video sobre eso. Y es un poco deprimente para algunos que piensan que la Tierra es tan grande, ¿no? Que efectivamente es grande para nosotros, pero fíjense nomás Júpiter, que es un punto mínimo acá dentro de un grano de arena aquí, comparado con el Sol. En Júpiter entran más de 1000, digo, en el Sol entran más de 1000 Júpiters y no sé cuántos. Ahora calculen el Sol comparado con esta estrella que está acá, que es una gigante. Y no es ni siquiera remotamente de las más grandes. Hay otras estrellas que ya vienen de este tamaño. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Un infinito, o una potencia de un infinito, es mucho más grande que la potencia anterior. En otras palabras, si yo tengo un x cubo y esto ya se va al infinito, no hay forma de que todas las otras potencias, por más número que tengan grande al costado, puedan competir con un infinito al cubo, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso es que se considera solamente el primer término. El límite cuando x tiende a más infinito, es un ejemplo que acabo de inventar, de x cubo. Y según la política que hemos dicho hace un rato, si es una potencia impar, siendo que se va al positivo, esto es más infinito también. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy sencillo, lo único que hay que hacer es considerar el término principal y con el coeficiente que tenga, que en este caso es positivo, y para hacer el cálculo, o sea, los demás se desprecian. Es como si el x cubo fuera Arturo, ¿no? Y todos los otros sean los otros términos que están ahí, que se desprecian. Pues todavía Arturo al cubo, imagínense, ¿no? Entonces no hay forma de que los demás, por más grandes que sean, van a competir con Arturo al cubo, ¿ok? Yo creo que con eso no se van a olvidar jamás, porque es que esa propiedad tiene validez. Finalmente, entonces, que es a donde queremos llegar, para una función racional, que es el cociente de dos polinomios que no vamos a dividir normalmente, se puede calcular el límite considerando solo los dos términos principales, ¿correcto? Ahora, claro, esto va a generar tres posibilidades dependiendo de cómo sea el grado del n y el grado del m, porque podría pasar que el grado del n sea mayor que el de m, o que sean iguales, o que el grado de n sea menor, y eso cambia totalmente la situación. Vamos a poner un ejemplito acá. Calcular haciendo uso de las propiedades de límites que acabamos de mostrar. Eso. No se olviden, eso es una función, de hecho. Estamos viendo que este es el caso en el que los grados son iguales. Si los grados son iguales, bueno, de hecho yo lo único que debo hacer es invocar la propiedad. No porque los grados sean iguales, sino porque esto es un polinomio y este es otro, perdón. Entonces solo voy a considerar los coeficientes principales. Está claro que el coeficiente principal no, el término principal no es 3, sino el término que tiene el mayor grado. No importa si está en orden o en desorden. Es más, siempre se lo vamos a dar en desorden para que sea difícil. Y no es tan fácil así como decir que esto es su medio, ¿no? O sea, no es así de simple. Probablemente esté la gráfica por ahí, no lo sé, me voy a escribir igual. Límite cuando x tiende a menos infinito de qué. Entonces acá voy a hacer un headshot y me voy a quedar con otro headshot acá, y esto me va a quedar el límite de un medio.
cuando x tiende a menos infinito. Nosotros ya hicimos la primera sesión de esta semana, una propiedad. Claro que como ustedes no han repasado lo que hicimos en la primera clase, pueden ir este momento y traigan su cuaderno y revisen qué cosa era esa propiedad. La propiedad que decía que el límite de una constante es la constante. Y eso es porque es una función constante. No se olviden que lo que está dentro del límite es una función constante. Y una función constante tiene una gráfica que es una recta. Y si esta recta pasa por el x igual a 1/2, entonces es natural pensar que cuando el x crezca mucho a menos infinito, el y va a seguir estando en 1/2, sin importar qué tanto me vaya a menos infinito. Entonces esa es la explicación de por qué sale 1/2. Los más astutos ya dirán, ah, pero entonces si yo digo que es 1/2 acá, yo puedo decir inmediatamente. Miren, si ustedes dicen inmediatamente que es 1/2, lo peor que puede pasar es que le pongamos 0 por no justificar, ¿no es cierto? Pero si quisiera que lo justifiquen, o por lo menos que entiendan de dónde sale esto. No importa al final si ponen que es 1/2, siempre y cuando sean capaces de explicar por qué. Y no decir que simplemente porque acá es 1 y acá es 2. O sea, eso sí sería muy malo, ¿no es cierto? Para eso entonces no hacemos todo esto. Eso no son los profesionales que queremos, ¿no es cierto? ¿Ok? Espero que no esté la gráfica acá, porque si no se va a superponer con todo lo que he escrito. Felizmente no estaba. Pero una recomendación, por favor, los más afanosos de ustedes, por favor, los más experimentados o los más esforzados, entren a Desmos y vean por qué es que cuando x tiende a menos infinito eso se va a 1/2. Eso es interesante para que ustedes lo vean, que se fijen en la mente de ustedes ese concepto. Acá está la gráfica. Y ahí está. Entonces se pueden dar cuenta que cuando el x crece mucho, esto se acerca a 1/2. Alguien dirá que esto es 1. Mentira, este es 1/2, porque este es 2, este acá será el 1, este de acá será el 1/2, ¿no es cierto? Entonces, si el x va por derecha o va por izquierda, en ambos casos se va a 1/2 el y, se acerca a 1/2. Acá hay una recta y igual a 1/2. No le he querido graficar para no recargar el dibujo. Pero ahí está. Cuando ustedes tengan que graficar funciones, tienen que poner la asíntota. Puedo graficarla toda hasta acá. Entonces ya cualquiera que ve esto dice, ah, acá hay una asíntota. Y de hecho por los dos lados va la misma asíntota. ¿Por qué? Porque el x igual, cuando el x es negativo o es positivo, se comporta igual. Es una función simétrica con respecto al eje y. No importa si yo pongo 3 o pongo menos 3, sale el mismo valor, ¿verdad? Es como un espejo. Bueno, no hemos estudiado eso mucho cuando hemos hecho funciones. Entonces la definición de asíntota horizontal es básicamente cuando existe un valor de y al cual la función se acerca ilimitadamente, pero sin llegar a tocarla y mucho menos a cruzarla. Cuando se cumple una de esas dos condiciones o las dos. O sea, puede ser asíntota por un solo lado también, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que por los dos lados tenga que ser. Por ejemplo, si yo tengo una función como la que hicimos en la actividad fue asíntota vertical, pero si ponemos otra función por acá, por ejemplo, que puede ser de ingreso, de lo que sea, y mi función hace esto, y cuando el x tiende a infinito el y se va a 1000, entonces no tiene sentido analizar qué pasa cuando x tiende a menos infinito, porque si es una función que tiene un q y el q es mayor que 0, entonces solamente me interesa saber el límite cuando q tiende a más infinito, por ejemplo, ¿no? De f de q puede ser, ¿no? Puede ser un ingreso o cualquier cosa. Podría decir que es 1000, ¿no? En este caso en particular. Entonces ya no necesito analizar el menos infinito, porque q no puede ir a menos infinito. Depende del problema, depende del contexto en que estemos. Y acá tengo una gráfica de la función f de x igual
x entre x menos 2, que según lo que ustedes acaban de hacer hace un rato en la clase, de hecho tiene una asíntota vertical. Pero ¿cómo sé si tiene una asíntota horizontal? Y igual 1, pues, ni que fuera mago para saber eso. Pero ustedes lo que tienen que pensar es a dónde se acerca y, si es que existe ese valor cuando el x crece mucho. Y ahí está. Ustedes pueden verificar, ya sea por aproximaciones, ya sea usando las propiedades, que podría ser, por ejemplo, diciendo que este límite, que esto se desprecia y que se calcula como el límite de x entre x, que es el límite de 1 y que finalmente da 1, o usando la gráfica a partir de Desmos. Por favor, yo les recomiendo fervientemente, ya no sé cómo hacer, para que hagan las tres formas, ¿ok? Las tres formas, porque así es que se logra el aprendizaje, conociendo el concepto de varias maneras. Ustedes pueden verificar que por los dos lados la función se aproxima a y igual 1 y pueden ver la gráfica en Desmos. No sé si le he puesto acá, no le he puesto, ¿ok? Pero la pueden hacer. Ok, ya entonces ya sabemos cuándo hay una asíntota horizontal. Acá de repente me van a decir que grafique toda la función. Vamos a ver si tengo espacio para hacer eso. Entonces fíjense, ahí no tengo idea, ¿no?, de qué cosa hacer. Entonces vamos a escribir. Para eso primero me voy a concentrar en las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales potencialmente son x igual 1 y x igual menos 1. Para eso tendría que analizar, de hecho, qué pasa en cada uno de esos valores. Y eso tengo que hacerlo usando unas tabulaciones inteligentes. Ustedes lo pueden hacer también en su cuaderno. A ver quién gana. ¿Cuántas voy a hacer? Bueno, las que sean necesarias para darme cuenta qué es lo que está pasando acá. A la izquierda de menos 1. Este es el peligroso, ¿verdad? Sabemos que este es peligroso porque lo primero que ustedes van a decir es menos 0.9. ¿Sí o no? Lo dijeron en la clase y... bueno, ese no es, pues. Debería ser menos 1.1 porque menos 1.1 es más triste que menos 1 porque está más a la izquierda. Y suponemos que lo que está más a la izquierda es más negativo y lo que está más negativo es más triste. Un valor que esté un poquito más cerca, no sé si será necesario. Vamos a calcular en menos 1.1. Para eso rápidamente debo escribir x abajo y 1 menos x cuadrado y pongo calc. Le pongo menos 1.1 y sale en 5.23. Eso no me dice nada. 5.24 si quiere. Entonces menos 1.1 no es un valor lo suficientemente cercano. Si le pongo menos 1.001 ya salteándome los pasos, entonces si le pongo 1.001, ahí sí voy a notar que sale 500 y pico. 500,25, 25 puede ser. Ahí sí lo tengo claro. Entonces cuando yo podría escribir, por ejemplo, que cuando x, o sea el límite, cuando x tiende a menos 1 de f de x, menos 1 por la izquierda, eso es más infinito. ¿Están de acuerdo o no? Ahora vamos por la derecha. ¿Cuál sería un valor mayor que menos 1? No van a decir menos 1.1 otra vez, ¿no es cierto? Tendría que ser menos 0.9. Como ya la lección nos ha enseñado que un decimal no es suficiente, le voy a poner de frente 3 decimales. Calc menos 0.999 y me sale menos 499. Entonces con cierta experiencia y con cierto entrenamiento, 7.5, ese 7.5 no me importa.
yo puedo declarar también que cuando x tiende a menos 1 por su derecha, de hecho esto se va a menos infinito. Ahora vamos a 1 por su izquierda, y le pongo 0.99, ¿no es cierto? Calc, no tiene que dar igual. 499, pues ya con eso ya aprendí. Y luego 1.001 podría ser calc menos 500. Menos 500 y pico. El pico no importa. Entonces puedo escribir otros dos límites acá. El límite cuando x tiende a 1 por su izquierda, de hecho es más infinito. Y cuando x tiende a 1 por su derecha, esto es menos infinito. Con eso yo debería poder hacer algo ya. No sé qué cosa tendré acá. Ah, esta es la gráfica, ¿no? Perdón. Ahí están los ejes para dibujar. Ok, entonces quiere decir que acá puedo escribir. Entonces esto es en cuanto a las asíntotas verticales. En cuanto a las asíntotas horizontales, si es que hay, la única forma de saber es plantear el límite cuando x tiende a, y en la astucia infinita que nosotros tenemos, vamos a poner los dos infinitos en uno solo. A ver si podemos. Y entonces usando la propiedad o usando aproximación, pero si usamos aproximación tendríamos que hacer una aproximación por un lado, por ejemplo ponerle 100, 200, 300, y luego por el otro lado ponerle menos 100, menos 200, menos 300. Si nosotros podemos usar la propiedad, que dice que no, obviamente no puedo hacer la gráfica porque eso es lo que me están pidiendo, diré que el coeficiente, perdón, el término principal del polinomio de arriba, alguien dice, arriba no es polinomio. Sí, debo decirles que arriba sí es polinomio, lo que pasa es que todos los otros grados tienen coeficiente 0. El único que tiene coeficiente 1 es el que tiene grado 1. Y entonces, ¿cuál es el coeficiente, término principal, perdón, del polinomio de abajo? Menos x cuadrado. ¿Están de acuerdo? El límite cuando x tiende a más menos infinito sería 1 entre x, ¿o no? Fíjense, pero aquí nomás yo ya puedo decir que el límite sale 0, sale negativo. Y este es 1 entre x, cancelando un x, ¿cierto? Según la propiedad que ustedes vieron hace un rato, si saco el signo menos fuera del límite y le pongo más cuando tiende a más menos infinito de 1 entre x, y nosotros ya vimos que esto daba 0, entonces este límite da 0. ¿Y eso por qué es? Porque el grado de arriba, que es 1, es menor que el grado de abajo. Entonces, conclusión, si el m es menor que n, el límite que vimos hace un rato, ese límite da 0. ¿Por qué A? Porque obviamente el de n, que es el de abajo, crece mucho más que el de arriba. Entonces arriba es como si fuera Júpiter y abajo es como si fuera Arturo. Me refiero a Arturo, es una estrella. ¿No? Arturo, Aldebarán, Antares, esos son nombres de estrellas. Entonces, de hecho, comparativamente esto se acerca a 0. ¿Okay? Y hace un rato, ¿por qué dio un número? Bueno, da un número cuando el grado es igual. Arriba que abajo el grado igual, entonces da un número. Si el grado de arriba es menor que el de abajo, entonces da 0. Y conclusión, si el grado de arriba es mayor que el de abajo, entonces da algún tipo de infinito, que lo veremos cuando hagamos la simplificación. Ok, entonces ya está. Quiere decir que yo puedo decir que la asíntota es y igual 0, la asíntota horizontal. Porque a eso, cuando el x crece mucho o decrece mucho, quiere decir que la función aterriza o así o así. Y por otro lado, esto lo voy a escribir en algún otro lado porque si no me voy a olvidar. Cuando pase a la siguiente hoja. Ustedes lo van a tener escrito ahí, pero como no me pueden avisar, digo menos 1 por la izquierda, más infinito. Menos 1 por derecha, menos infinito.
uno por izquierda más infinito y uno por derecha menos infinito. Con eso en la mano y además y igual 0, asíntota horizontal. Y ahí está. No sé si me han dado la gráfica o querían que yo la haga. A ver. No, no está. Tengo que hacerla yo. Yo mismo lo he hecho, pero... Ok, entonces quiere decir que x igual menos 1 y x igual 1 son asíntotas verticales. Esto ya lo hicimos en clase, sin embargo, no es el mismo ejercicio. Y x igual 1 viene por acá. Ya está. Como tengo acá apuntado que cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, se va a más infinito, quiere decir que la gráfica es algo así. Cuando x tiende a menos 1 por derecha, o sea, si va por acá, se va a menos infinito. Más no puedo decir porque eso sería demasiada audacia. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, si ustedes miran en su hoja, le sale más infinito. Otra vez. Y si se acerca a 1 por derecha, me falta esta flecha, ¿no? 1 por derecha, suponiendo que este es 1, este es menos 1, se acerca a menos infinito. Y ya está listo este pollo, miren. Porque además tenemos que hay una asíntota horizontal que es la recta y igual 0. Lo que quiere decir que cuando el x crece mucho, ¿qué va a pasar con el y? Probablemente se acerca a 0, ¿no? Sin embargo, es mucha audacia decir acá, o sea, acá tenemos que completar con algunos puntos de la gráfica, eso ya se los dejo a ustedes. Por ejemplo, cuando x es 2, yo podría decir que es 2 entre 1 menos 4, 2 menos 2 tercios. Menos 2 tercios es chiquito. Es como por acá más o menos. Entonces por acá hay un punto. Quiere decir que, aunque sea un punto para darme cuenta que la gráfica no es así. No puede ser tan descuidados. Entonces si ya me están diciendo que por ahí hay un punto, quiere decir que esto viene así. Lo he hecho en cálculo así a grosso modo. 2 entre 1 menos 4 menos 3 y menos 2 tercios. Está bien. Entonces ya con eso sí puedo decir algo, ¿verdad? No tiene que llegar hasta donde me han puesto los ejes. Por otro lado, es muy probable que esto también siga por acá, ¿no? Entonces de hecho voy a poner para x igual menos 2. Para x igual menos 2 sería menos 2 entre... ¿menos 2 tercios también? No, porque si arriba fuera menos 2 y abajo fuera menos 3, sería 2 tercios. 2 tercios, suponiendo que este es 1, 2 tercios más o menos está por acá. Entonces se dan cuenta que hay que ser, aunque sea poner un punto más, y para que empalme ahí con eso. Entonces, ¿qué me está faltando? Realmente me está faltando ver qué pasa en esta zona de nadie, esta tierra de nadie. Entonces por eso es que uno pone las tabulaciones, ¿no? Menos 2, 2, etcétera. Entonces lo más razonable sería decir cuando x es igual a 0, pues hace rato, ¿no? Cuando x es igual a 0, pasa por el origen. Y se acabó. Vamos a ver qué pulso tenemos para hacer esta gráfica. Que de hecho tiene que ser así tipo una cúbica. También podemos hacer cuando x es un medio. Y continuar eso, ¿no? De esa manera. Ya no quiero apretar mucho más la gráfica porque este tablet no permite hacer esa gracia. ¿Ok? Y esa es la manera. Se completa con algunos otros puntos, ¿no? Como un medio, menos un medio, para que me pongan todos mis puntos. Está claro que hacer y igual a 0 solo me conduce al origen, no hay otros interceptos. Ahora, claro, profe, ¿cómo usted sabe que la función no hace esto, por ejemplo? Bueno, lo sé porque no hay interceptos con el eje X, más que el origen. Entonces, de hecho, lo mismo pasa por acá. Listo. Este es un ejercicio muy interesante
en el cual ustedes tienen que imaginar. Miren esto. Claro que ustedes ven esto y desfallecen, ¿no es cierto? Ah, su diablo. Pero les va a gustar mucho y creo que con esto va a terminar la clase de hoy. Esboce el gráfico de una función con dominio R, no sé para qué me dicen eso, que cumpla todas las siguientes condiciones al mismo tiempo. Ah, eso es too much. Vamos a ver. Miren, voy a poner un sistema de ejes por acá. Ahí está. Y las condiciones acá en chiquitito. ¿Ok? Entonces, lo que tienen ustedes que aprender a hacer es bien esquemáticos cuando leen la información. Hagan grupos de información. ¿Cómo así? Primero, observen que por acá hay una información que me está hablando de un punto de la gráfica. Y acá hay otra información que me está hablando de un punto de la gráfica. Entonces hay dos puntos de la gráfica que claramente son el -1, 2, que ustedes no sabían que cuando acá es -1, esto es 2, significa -1, 2. No sabían que este punto de acá es el 1, 1. Y a esa información tenemos que sacarla. Ya tenemos esta información, la desaparezco. Luego, acá hay un límite cuando el x tiende a menos infinito, que claramente parece ser una asíntota horizontal. Y acá hay otro, que también es una asíntota horizontal. Lo que significa que acá hay una asíntota horizontal y igual 1. O sea, ¿a dónde se acerca y cuando x se va a menos infinito? A y igual 1. ¿Y a dónde se acerca el y cuando el x crece demasiado? A 0. O sea que a grosso modo esto podría ser así y el otro podría ser así, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pero eso es muy chambón, ¿no? No se olviden que nos piden dibujar una función que haga eso. No nos están dando la regla de correspondencia de la función. Acá no hay nada que tabular. Ya, entonces voy a dibujar las asíntotas horizontales. Cuando el x se va a menos infinito, dibujo el 1. Pero no lo dibujo hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque cuando x se va a más infinito es otra. Es el y igual 0. Entonces, ¿podría ir diciendo eso? Sí, pero vamos a explorar otra cosa por acá. Acá hay otro grupo esquemático. ¿Qué significa que cuando x se acerca a 0 por su izquierda? Oh, no entiendo, ¿qué es esto? Ya, entonces no entiendo, lo voy a dejar al final. Mejor vamos con este. Este sí lo voy a entender. Cuando los límites son infinitos, esto es una asíntota vertical, sin duda. Por la izquierda, x se acerca a 1. Por la izquierda, estoy bien chueco, y voy a poner la recta x igual 1. O sea, ya las asíntotas horizontales ya las hice también. Claro, pero tengo que decir el comportamiento. Entonces podría decir que sea esto, por ejemplo. Pero miren, ahora vamos a jugar con el punto de paso. -1, 2 es un punto de paso. Y si la función se va, cuando se va a menos infinito, aterriza en 1, ¿podríamos hacer esto o no? No, cuidado. Sí. ¿Podríamos hacer esto? Y por otro lado, si el punto 1, 1 es un punto de paso, cuidado, no importa, ¿puede estar sobre la asíntota? Sí, puede estar sobre la asíntota. Y además, cuando x se acerca a 1, bueno, esto no sé qué hacer. Cuando x se acerca a más infinito, aterriza en 0. Entonces debería decir esto, ¿no? ¿Por qué no lo hago empezando de acá? Ahora vamos a ver, porque ha habido una astucia. Entonces ya tenemos la asíntota y el comportamiento asintótico. Ya tenemos los puntos. Lo que me está faltando son estas dos cosas. La asíntota vertical dice que cuando x se acerca a 1 por la izquierda, esto se va a más infinito. Y cuando x se acerca a 1 por la derecha, esto se va a menos infinito. ¿Cómo armonizamos todo eso ahí? Para que el dominio sea todos los reales. Y además hay otro detalle. Cuando x se acerca a 0, este es un límite en un punto. 0 por la izquierda.
0 por la izquierda es 1. Acuérdense qué significa esto. Esto significa el punto 0, 1. Significa esto. Y 0 por la derecha significa esto. Miren, tenemos una serie de cosas raras ahí y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Podríamos decir, por ejemplo, que esto haga esto. Y ahí está. Además, uno de estos tiene, el dominio es todos los reales, ¿no es cierto? Pero uno de estos tiene que ser abierto. ¿Sale? Y el otro puede ser cerrado. La otra cosa es que esto tiene que llegar para allá. Entonces podría ser, por ejemplo, que para que sea estética la gráfica, que no lo haga así para abajo, sino más bien... No quiero borrar. Ya, no quieres borrar. Ya lo borró. Entonces habíamos dicho que cuando x tiende a... Ahí está. Cuando x tiende a 0 por la derecha, da 0. Entonces podemos hacer esto, ¿no? Vamos a acomodar esto de tal modo que llegue hasta allá. Y vamos a hacer que eso empalme ahí. Ahí debe desaparecer. No desaparece. Pero debería. Y ahí está. Entonces fíjense, lo que me está faltando es el punto abierto. Acá entonces vamos chequeando, ya tenemos casi todo. Lo único que está faltando es este tramo. No sé cómo empalmarlo. Lo puedo empalmar así, miren. Una vez que ustedes tienen todo eso, tienen que chequear que estén todas las condiciones ahí. Puede que falte algo. Vamos a ver. Cuando x tiende a menos infinito, el y se va a 1. Ahí está. Le pongo y igual a 1. Ya está. Entonces lo voy desapareciendo. Cuando x tiende a más infinito, el y se acerca a 0. Sí. Lo voy desapareciendo. Los puntos 1, 1 y menos 1, 2 ¿están ya en la gráfica? No, el 1, 1 se me borró. Pero el menos 1, 2 sí está en la gráfica. Entonces ya los puedo desaparecer. Luego el límite puntual. Este es difícil, yo sé que este les va a costar mucho entenderlo. Pero miren, cuando x tiende a 0, por la izquierda se va a 1. Este es el punto 0, 1. Entonces este de acá es el punto 0, 0. Entonces por eso está el punto 0, 0. ¿Y cómo decide poner abierto o cerrado? Es que uno tiene que ser abierto y el otro cerrado, porque si no, no sería función. ¿Y por qué decide que el de arriba sea abierto y el otro? Puede ser cualquiera de los dos. La cosa es que tiene que ser uno cerrado y el otro abierto, porque dice que el dominio es todos los reales. ¿Y por qué lo ha hecho así? ¿No podría haberlo hecho acá también directo? Sí, también podría haberlo hecho directo. ¿Podría ser un tramo recto? Sí, también podría ser un tramo recto. ¿Y este podría ser un tramo recto y este curvo? Sí, claro. No se olviden, esta función es suya, o sea, en este caso esta es mía. Depende de la imaginación. ¿Y por qué la función corta la asíntota? La puede cortar en un punto y más allá convertirse en asíntota. Pero también podría haber hecho esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que hay varias respuestas posibles acá. Y vemos que sí, que todo está contemplado. Cuando x tiende a 1 por la izquierda se va a más infinito. Acá está 1 por la izquierda. 1 por derecha se va a menos infinito. Aquí está. Entonces esto ya está. Los límites puntuales ya están, ¿no? 0 por izquierda se va a 1, se acerca a 1. 0 por derecha se acerca a 0. Y nada, pues ya está todo, ¿no? Ya está todo.
Y esta es una gráfica de una función que hemos imaginado ahí. Bueno, hasta aquí no necesitan nada más. Creo que estos conocimientos de asíntotas. Ahora no se olviden de hacer su actividad colaborativa, que está muy sencillita, ¿no? Y no se olviden cumplir los plazos y su evaluación virtual, ¿ok? Nos vemos por ahí y un abrazo para todos. Gracias.